Muchas gracias por la presentación, Luciana, y muchas gracias al Comité Científico por la invitación. Es un placer estar acá y más que nada compartiendo con el Dr. Howard. Estos son mis conflictos de intereses sobre este tema, que no tengo. Y este es el orden práctico que voy a seguir en la charla de hoy. Vamos a hablar un poco de los pacientes jóvenes y cómo lo vamos a tratar en los pacientes con LAFI positiva. Cuando hablo de pacientes jóvenes hablo de menores de 55 a 60 años, obviamente. Pasando por el rol del trasplante, que algo habló el Dr. Howard, y bueno, por ahí vamos a disentir un poco, pero vamos a hablar cuál es el rol del trasplante en pacientes adultos principalmente. Vamos a tocar cómo tratamos al paciente añoso con LAFI positiva para terminar con una breve reseña de las nuevas alternativas terapéuticas. Empezando por los pacientes jóvenes, voy a decir un poco de generalidades que ustedes seguramente ya saben. La presencia del cromosoma Filadelfia, ya lo dijo el Dr. Howard, esta translocación 922 es la anomalía cromosómica más frecuente entre los pacientes adultos, que llega hasta el 25% mayores de 50 años. Clásicamente considerada un factor de riesgo, como se ve en las curvas de acá de la derecha. Esto es debido a que las altas tasas de remisión completa que tiene o que tuvo históricamente mayores al 80% no se condecía con la supervivencia libre de recaídas, que siempre fue alrededor del 20%. Ahora, a partir del año 2000, con el desarrollo de esta molécula en los inhibidores de tirosinquinasa, el imatinib, y posteriormente con la publicación de los resultados de seguridad y eficacia en pacientes con LMC, da lugar a la aprobación por FDA en mayo del 2001 y obviamente el interés de distintos investigadores y grupos colaborativos en evaluar esta molécula en pacientes con LAFI positiva. Uno de los primeros trabajos que uno puede ver es este publicado por el Dr. Ondman y colaboradores, un estudio de fase 2 en 48 pacientes recaídos refractarios tratados con imatinib en monoterapia, con resultados de respuestas globales del 60%, pero con respuestas completas bajas del 19%, pero lo más importante del trabajo es que el perfil de toxicidad de esta medicación en estos pacientes era bastante bueno, con una mayor toxicidad hematológica totalmente manejable en pacientes con leucemias agudas. Esto envalentona a distintos grupos colaborativos a introducir imatinib en la primera línea, y el estudio que para mí mejor lo detalla es este estudio en conjunto de dos grupos colaborativos, el de Reino Unido que mencionó el doctor y un grupo colaborativo de Estados Unidos, donde evaluaron 441 pacientes con LAFI positiva diagnosticadas de novo, con 3 cohortes distintas consecutivas en el tiempo. Una cohorte con 266 pacientes, denominada cohorte pre-imatinib, tratados previamente al 2003. Una cohorte con tratamiento de pacientes entre 2003 y 2005, 86 de ellos, donde imatinib se introdujo posterior a la inducción. Y una tercer cohorte, denominada imatinib temprana, cuando esta droga se introdujo en 89 pacientes ya en la inducción. Como vemos, esto muestra una ventaja en términos de remisión completa cuando comparamos las dos cohortes de imatinib con la cohorte pre-imatinib en 10%, 92% de respuestas completas versus 82%, que condiciona también el histórico, y con una supervivencia a 4 años significativamente mayor de 38% en las cohortes de imatinib y 22% entre los pacientes no tratados con inhibidores de tirosinquinasa. Y todavía más, cuando el imatinib fue introducido más tempranamente, duplicó la supervivencia a 4 años comparados con la cohorte pre-imatinib. Estos resultados también fueron validados por otros estudios colaborativos. Yo voy a hacer hincapié y en esta presentación en varios estudios, principalmente de MD Anderson, porque sirve para comparar a veces un inhibidor con otro. En este estudio, tasas de remisiones completas similares a las encontradas en el estudio anterior, 93%, con una supervivencia global y libre de recaída también similares del 44%, mostrando ya datos de remisión molecular completa a los 3 meses del 45%. Como vemos, distan mucho de los datos que uno puede encontrar en pediatría en términos de supervivencia, cuando vemos que siguen siendo muy altas y mayores al 50% las recaídas. Pero también lleva al desarrollo de otras moléculas, los ITK de segunda generación. Voy a hablar específicamente en esta presentación de dasatinib, 300 veces más potente que imatinib. Este también fue publicado por el grupo de MD Anderson, evaluó 72 pacientes en primera línea combinado con Ipercivad, mostrando tasas de remisión completa similares del 96%, supervivencia libre de recaída y global de alrededor del 44-46%, pero con mayor tasa de remisiones moleculares completas. Y este concepto y otro más también vamos a hablar específicamente por la importancia de ese concepto, que es la profundidad de la respuesta alcanzada. Este estudio del Dr. Short y colaboradores muestra los resultados de 85 pacientes tratados con Ipercivad más algún ITK
de primera y segunda generación principalmente, y evaluó en distintos grupos, de acuerdo a sus respuestas moleculares, cómo fue la supervivencia libre de recaídas y supervivencia globales. Cuando esta evaluación se hizo al momento de la remisión, se ven que los pacientes que tienen remisión molecular mayor o remisión molecular completa tienen mejor supervivencia libre de recaídas y globales que los pacientes que no la alcanzaron. Ahora, cuando es evaluada a los 3 meses, vemos que la remisión molecular completa tiene tasas de supervivencia libre de recaídas totalmente mayores, con una mediana de 125 meses, comparados con los 26 meses de los pacientes que adquieren remisión molecular mayor, y una supervivencia global de 126 meses, comparado con una mediana de 38 meses entre los pacientes que adquieren remisión molecular mayor. Por lo cual, este estudio habla de la importancia de alcanzar remisión molecular completa específicamente a los 3 meses, y cuando es evaluado en una regresión logística para evaluar con covariables, vemos que esa remisión molecular completa es el indicador más importante de menor supervivencia. El otro concepto que me parece súper importante es el desarrollo de mutaciones, principalmente con el uso de inhibidores de segunda generación. Este estudio que vamos a ver más adelante, del Dr. Foy y colaboradores, evaluó una quimioterapia de inducción de intensidad reducida con dasatinib más corticoides, y observaron que de los pacientes que recaen, de los 17 que tenían estudios mutacionales, 12 de ellos, el 70%, tenían mutación T315I. Lo mismo que se ve en este estudio colaborativo del Grupo Europeo de Trabajo en Leucemias Agudas, donde ven que de los pacientes recaídos, el 54%, el 75% de ellos fueron positivos para esta mutación que, como sabemos, confiere resistencia a inhibidores de primera y segunda generación. Y la importancia del desarrollo de un inhibidor de tercera generación, en este caso ponatinib, con una actividad inhibitoria 500 veces superior a imatinib y con actividad sobre esa mutación específicamente, sobre la leucemia con esa mutación. En este caso les estoy mostrando los resultados del estudio pivotal de fase 2, que incluye 250 pacientes, la mayoría de ellos con LMC, pero que incluyó 32 pacientes en total con LLAFI positiva, resistentes o intolerantes a ITK de segunda generación, con 22 pacientes con mutación T315I, mostrando que el perfil de seguridad y tolerabilidad era bastante aceptable y dio lugar al desarrollo del estudio de fase 2, que evalúa ponatinib junto con hipercival en 37 pacientes, con una dosis inicial de 45 miligramos por 14 días y que después siguió siendo 45 miligramos posterior a la inducción, dosis que se disminuye a partir del año 2014 en el medio del protocolo por las tasas de efectos adversos vasculares principalmente. Y recalco solamente que 9 pacientes de estos 37 fueron trasplantados. Este estudio muestra una tasa de respuesta completa del 100% de los pacientes evaluables, con todavía mayor tasa de remisiones moleculares completas del 78%, y lo que se traduce en, ahora sí, algo más comparable con lo que uno ve en pediatría, de tasas de supervivencia libre de evento, o perdón, curvas de supervivencia libre de evento y supervivencia global del 80% a 2 años. Y por si quedaba alguna duda de la ventaja de este enfoque por sobre los otros ITK, también publican este estudio comparativo de datos apareados entre los pacientes que participaron en ambos estudios de fase 2, mostrando las ventajas en términos también de supervivencia libre de evento y supervivencia global a favor de la cohorte de ponatinib. Con todo esto, creo que la primera línea en los pacientes jóvenes es la poliquimioterapia más ITK. Hoy por hoy en Argentina autorizados en primera línea imatinib y dasatinib. Es cierto que estos datos llenan de perspectivas a futuro de cómo puede llegar a ser el desarrollo o la supervivencia de estos pacientes a largo plazo con el uso de ponatinib, tanto que, como vemos en Clinical Trials, ya casi 20 trabajos ongoing y reclutando pacientes de la combinación ponatinib en pacientes con LLA. Ahora, ¿cuál es el rol del trasplante en estos pacientes? Para eso voy a volver al primer trabajo que les presenté, el estudio colaborativo, donde vio la ventaja de la cohorte imatinib sobre primatinib, ventaja que cuando la evaluaron en el contexto del trasplante pierde su significancia estadística. Tanto que cuando se hace el estudio multivariado, cuando uno incluye al trasplante dentro de las variables a contrastar, pierde la significancia estadística en términos de supervivencia global y supervivencia libre de recaída. Y los autores asumen que la verdadera importancia de imatinib, por lo menos ahí inicialmente, es que permite a mayor cantidad de pacientes acceder al trasplante alogénico.
Otro estudio que muestra resultados en cuanto a trasplante es este estudio del grupo francés, que se los voy a mostrar más adelante, que fue diseñado para evaluar un régimen de intensidad reducida versus hipercibad, no diseñado para evaluar trasplante, pero que incluía el trasplante dentro de sus protocolos. Y vemos que en términos de supervivencia libre de remisión, de recaída, y lo mismo, supervivencia global, hay una ventaja estadísticamente significativa para los pacientes trasplantados. Lo que me parece más importante y que agrega a este protocolo es que evalúas a los pacientes también de acuerdo a la profundidad de la respuesta alcanzada. Entonces, este protocolo específicamente francés y una característica, los pacientes obviamente que están en remisión molecular mayor y que alcanzaron respuesta y no tienen donantes, tienen la opción de hacer un trasplante autólogo. Y cuando comparan la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global entre los pacientes que realizaron un trasplante autólogo y un alogénico, no se ven diferencias prácticamente. Y la importancia de esto es que es el primer trabajo que muestra que tal vez algunos pacientes seleccionados, principalmente aquellos con mejores respuestas moleculares, pueden verse beneficiados de un trasplante autólogo en lugar de un trasplante alogénico. Ahora, ¿qué pasa con dasatinib? Empecemos también por el principio. Estudio diseñado para evaluar en la fase 2 de tratamiento hipercibad con dasatinib. Vemos ventajas en términos de supervivencia entre los pacientes que por protocolo fueron trasplantados de manera alogénica. Estos resultados son todos resultados de trabajos que fueron diseñados para evaluar principalmente esquemas de tratamiento. Este trabajo que les voy a presentar ahora en realidad es una evaluación retrospectiva del grupo de estudio de leucemias agudas del IBMT, donde evalúan pacientes trasplantados entre 2007 y 2014 con LFI positiva, todos en remisión molecular. Y agregan, o sea, incluyen a 255 pacientes con un trasplante relacionado, 247 pacientes con un alotrasplante no relacionado y 67 pacientes con un trasplante autólogo. Cuando se evalúa la incidencia acumulada de recaídas, a la cabeza el autotrasplante tiene mayor cantidad de recaídas, seguidos por los trasplantes relacionados y finalmente los trasplantes no relacionados, que es inversamente proporcional a lo que uno ve cuando evalúa la mortalidad no relacionada a recaídas, con mayor cantidad en pacientes con trasplante no relacionado, e intermedio en pacientes con trasplante relacionado y prácticamente nula entre los pacientes con trasplante autólogo, lo que lleva a curvas de supervivencia que son muy parecidas. Con esto, quiero decir, el trasplante, en mi opinión, sigue siendo parte de la primera línea terapéutica en pacientes adultos, pero hay muchos datos como para tener en cuenta específicamente que tal vez un subgrupo de pacientes, aquellos en remisión molecular completa, específicamente los 3 meses, podrían beneficiarse no tanto de un trasplante alogénico y sus consecuencias posteriores, sino también de un trasplante autólogo. Y por último, les voy a mostrar la poca información que tenemos en el contexto de trasplante y ponatinib, que se desprende del estudio de fase 2 de hipercibad con ponatinib, donde los autores muestran que la supervivencia de la cohorte global es prácticamente la misma que cuando se censura al trasplante. Por supuesto, seguramente tenga que ver con la profundidad de la respuesta alcanzada con ponatinib, que puede ser mucho mejor, pero es muy pronto, con 9 pacientes trasplantados, una cohorte de 37, decir que no se tienen que trasplantar los pacientes con ponatinib. Por supuesto, esto hay que verlo en estudios controlados de fase 3, principalmente no solamente por ver el rol del trasplante, sino el rol del mantenimiento a largo plazo con este tipo de medicaciones. Ahora, ¿cómo tratamos un paciente añoso con LLAFI positiva? Se define arbitrariamente a los pacientes añosos, aquellos mayores a 55 o 60 años, de acuerdo al grupo colaborativo y protocolo. Esto debido a distintas características, por ejemplo, comorbilidades preexistentes, el mayor impacto de la enfermedad en el performance, una menor reserva funcional, que los hace no aptos para el tratamiento intensivo, por lo cual es importante tener tratamientos adaptados al paciente. Esas condiciones que no son exclusivas en pacientes añosos fueron el puntapié para evaluar esquemas de menor intensidad de tratamiento, como el que ya les había mostrado yo, este trabajo del grupo francés, que evaluó 2 ramas de tratamiento en 268 pacientes. Una primera rama tratados con vincristina, dexametasona e imatinib en inducción, y una segunda rama tratados con hipercibad, viendo, por supuesto, con consolidaciones con quimioterapia más imatinib, mostrando tasas de supervivencia libre de evento y supervivencias globales similares, con leve tendencia a ser mejores todavía entre los pacientes tratados con menor intensidad. Ahora, en pacientes añosos, estos son los resultados que todos conocemos del grupo GIMEMA, publicados por el Dr. Vignetti, donde 30 pacientes mayores de 60 años fueron tratados con corticoides y imatinib por 45 días en inducción, mostrando tasas de respuesta hematológica del 100%.
Sin embargo, la mediana de supervivencia libre de recaída en estos pacientes es bastante corta, 8 meses, con una supervivencia global de 20 meses. Y siguiendo por esta línea, tratamientos de menor intensidad que son factibles en estos pacientes, tenemos este trabajo publicado por el Dr. Foa, también tratamiento en primera línea con dasatinib, en este caso en inducción de 84 días, más corticoides, más quimioterapia intratecal que para todos los pacientes es fundamental, pese a que no la nombré en pacientes jóvenes, mostrando tasas de remisión completa al día 22 dentro de la inducción del 92%, que llegan al 100% al final de la inducción, con medianas de supervivencia y medianas de supervivencia libre de eventos superiores a las mostradas con imatinib. Lo importante de este trabajo también es que muestra la profundidad de la respuesta, llegando al 53% de remisiones moleculares mayores a los 85 días. Y cuando comparamos a aquellos pacientes que adquieren remisión molecular mayor al día 22 o al día 85, con los pacientes que no la adquieren, vemos que la mediana de supervivencia libre de recaída no es alcanzada. Por supuesto, estos datos deben validarse. Hay muchos estudios ongoing también con menores intensidades y con otras combinaciones, específicamente con ponatinib, pero es importante tener en cuenta que la profundidad de la respuesta puede ser un marcador específico de los pacientes que tengan mejor supervivencia. Uno de los pocos datos que tenemos publicados del uso de regímenes de baja intensidad con ponatinib es este reporte preliminar que mostraron en el año 2017 autores del grupo Gimema, donde vemos a 42 pacientes tratados con esta combinación, con tasas de remisión completa del 95% a 6 semanas, remisiones moleculares completas a 6 meses del 60% y con una supervivencia mediana no alcanzada en esta cohorte, llegando a los 12 meses a ser el 87%. Esperemos tener pronto también los resultados de estos trabajos. Y por último, les voy a hablar un poco de las nuevas alternativas terapéuticas, que me parece que va a ser lo que más va a avanzar en el próximo tiempo, principalmente de la inmunoterapia. Y empezó con blinatumomab, como todos sabemos es un anticuerpo biespecífico, un sitio de unión para CD3, un sitio de unión para CD19, aprobado en Argentina para tratamiento de LLA recaídas refractarias para pacientes con enfermedad residual medible positiva. Estos son los resultados del estudio de fase 2 para pacientes FI positivos, el estudio de Alcántara, que evaluó, si mal no recuerdo, 45 pacientes, de los cuales 51% había recibido ponatinib previamente y el 44% había recibido un trasplante alogénico, mostrando tasas de respuestas del 36%, con remisiones moleculares completas en ese subgrupo que respondía del 88%. Y existen datos también de un estudio de combinación, en este caso secuencial, también publicado por el Dr. Foa del grupo Gimema, donde evaluaron 63 pacientes con una inducción con dasatinib, como les mostré previamente, que aquellos que alcanzaban remisión completa accedían al mínimo de 2 consolidaciones con blinatumomab. Como vemos, las tasas de remisión completa fueron del 99%, por lo cual todos los pacientes prácticamente acceden a la consolidación con blinatumomab, alcanzando una supervivencia global del 95% y una supervivencia libre de recaídas de 88% al año y medio. Y esto lo recalco principalmente porque es un tratamiento que no lleva quimioterapia ya, sino inmunoterapia más ULITK. Y con alcanzar remisiones con supervivencias libres de recaída de 88% al año y medio es bastante. Esperemos tener todos los resultados y tener estudios también de fase 3 con estas combinaciones. La siguiente inmunoterapia, que está aprobada también en Argentina para pacientes recaídos refractarios, es inotuzumab, un anticuerpo anti-CD22 unido a una molécula de quimioterapia. Estos son los resultados que llevaron a esa aprobación: 288 pacientes con leucemia linfolástica aguda, recaídos refractarios, tratados con inotuzumab, de los cuales 30 pacientes que fueron incluidos en el trabajo tenían el LLA-FI positivo, de los cuales 13 recibieron inotuzumab. Comparativamente, yo les voy a mostrar los resultados en toda la cohorte, porcentaje de respuestas entre pacientes tratados con inotuzumab del 80% versus 30% de la cohorte de tratamiento estándar, con una diferencia significativa, diferencia que no es más significativa entre los pacientes FI positivos, pero con una respuesta del 78% entre aquellos tratados con inotuzumab versus el 44% en los tratados con la otra rama. Por lo cual, si bien la diferencia no es estadísticamente significativa, la tasa de respuestas es realmente mucho mayor. Y de ahí viene esta combinación
publicadas recientemente. Es un estudio de fase 1, fase 2, en realidad, de la combinación, y es el primer trabajo que tenemos con combinación de inotuzumab más un ITK, en este caso un ITK de segunda generación, bosutinib. Incluyó 14 pacientes, como dije recién, recaídos refractarios, sin la mutación T315I, que sabemos que genera resistencia ITK de segunda generación, con un 83% de respuestas completas o globales y con un 56% de respuestas moleculares mayor o completa. Lo más interesante es que el perfil de toxicidad también es un perfil bastante manejable, con toxicidades principalmente hepáticas y rash del 15-20%. Y por último, hay muchos datos sobre CAR T-cells. La verdad es que hay muy poco que se haya diferenciado entre pacientes con LLA-FI positiva. El trabajo que me parece más accesible en este sentido es el publicado por el mismo autor que recién, el doctor Jaim, que evaluó, si mal no recuerdo, 53 pacientes, de los cuales 16 tenían LLA-FI positiva, mostrando estos 16, 5 con mutación T315I y 10 de ellos refractarios a ponatinib, mostrando tasas de respuesta entre los pacientes con LLA-FI negativa del 79% versus el 93% de los pacientes con LLA-FI positiva. Sin diferencias, obviamente, en términos de supervivencia. Si bien es un trabajo con pocos pacientes, también podemos ver que existen respuestas con este tipo de inmunoterapia con las CAR T-cells en pacientes con LLA-FI positiva. No quiero terminar sin antes agradecer al grupo de trabajo diario del Hospital Italiano de Buenos Aires, tanto de la sede central como de la sede de San Justo, y a mis compañeros y principalmente compañeras del Grupo Argentino de Leucemias Agudas, que nos vimos después de mucho tiempo presencialmente en este congreso. Muchas gracias a todos.